Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que siempre pues aprovecho para mandar un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Tenemos a Cristina Rodríguez, que trabaja con la respiración consciente y meditación, entre otras cosas que nos comentarás a mitad del programa. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes. Genial, buenas tardes. Tenemos también a Nayara Lopategui, que acompaña a las personas a tomar conciencia de su bienestar y salud. Nayara, buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes, muy bien. Y tenemos a Alejandra Álvarez, que es psicóloga sanitaria especializada en trauma y MDR. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues si estamos listos, vamos al temazo, porque es un temazo el de hoy, ¿no? Y yo creo que invertimos mucho tiempo analizando y juzgando a las personas y situaciones de vida como buenas y malas. ¿Pero esto de verdad es así? ¿Hay cosas buenas y malas o personas buenas y malas? Cristina, ¿tú piensas que existe lo bueno o lo malo? ¿O esto es una percepción solamente del ser humano? Bueno, yo creo que es una percepción del ser humano, ¿no? Depende Ujú, de cómo queramos verlo, lo ujú, vamos a catalogar de bueno o malo, ¿no? Hay muchas formas de mirarla, pienso yo, y lógicamente sí hay situaciones que nos incomodan más que otras, pero dentro de esas situaciones que nos incomodan más unas que otras, también es verlas como parte de un aprendizaje, ¿no? Al final, todas esas que catalogamos de malas, ¿no? Por así decirlo, son ujú, aquellas en las donde más evolucionamos, más aprendemos y más sabemos qué es lo que realmente, quiénes somos, ¿no? ujú. Entonces, depende de cómo lo miremos, vamos a ver eh, esas situaciones como buenas o malas. Pues sí, es interesante que lo empecemos a ver de esta forma. El otro día estaba viendo a Sadhguru, es una persona que yo sigo mucho, se me hace fantástico a nivel proceso evolutivo, y él le estaban pidiendo que los bendijera pues con una vida llena de felicidad, de prosperidad, y él decía, momento, momento, no, de ninguna forma. Yo te voy a bendecir con una vida llena de problemas, dolores, enfermedades y todo tipo de situaciones. Precisamente es a través de esas experiencias que realmente el ser humano se forja, ¿no? De ahí la importancia de empezar a comprender por qué pasa lo que pasa. Así que muy interesante, Cristina. Nayara, ¿tú piensas que existe lo bueno o lo malo o esto es solo una percepción del ser humano? ¿Y por qué? Bueno, yo estoy de acuerdo también con Cristina en que es una percepción del ser humano. Al final, lo que es bueno o malo se ha ido definiendo a lo largo de la historia en función de las sociedades, ¿no? No en todas las sociedades se considera lo bueno y lo malo por igual, ni siquiera a día de hoy, en el momento actual. Y también estoy de acuerdo en lo que decís de que las experiencias más duras o más difíciles son las que siempre nos hacen crecer más si somos capaces de aprovecharlas con ese fin y no nos quedamos en el rol de víctima. Claro, es que va a depender muchísimo de cómo decidamos o podamos, porque a veces decidir no es suficiente, tenemos que tener las herramientas suficientes para poder hacerlo, cómo vivir esas experiencias para ver cuál es la función real de ellas y no quedarnos en el trauma, ¿no? En la tragedia, en el drama, que también se nos da. Alejandra, ¿tú qué piensas? ¿Existe lo bueno o lo malo o eso es una sola percepción del ser humano? Bueno, para mí es una construcción social, obviamente, del ser humano. Y bueno, hay que tener en cuenta las diferencias individuales, ¿no? Para mí están bien unas cosas y para ti serán otras. Y bueno, no estaremos de acuerdo, pero es verdad que creo que estamos hablando de forma general, ¿no? Como esa base común Ujú, que creo que evolutivamente pues tiene su sentido, ¿no? ujú. Por Para supuesto. poder, en fin, si no identificamos, como tú has dicho bien, la parte mala de la vida o el dolor o el trauma o lo que está mal, no podremos vivir otras cosas, ¿no? O la parte contraria que entendemos.
Claro, es que la dualidad de la cual tanto nos quejamos muchas veces es tan necesaria porque ¿cómo puedes Ujú, percibir lo frío si no has percibido lo caliente, ¿no? O cómo claro. puedes decir si algo es alto si no hay algo bajo con lo que lo compares. Es importante y ha sido Ujú, importante, pero también hay que ser conscientes que creo que ha llegado el momento de dejar un poco las comparaciones a un lado y empezar a sentir las cosas por nosotros mismos, ¿no? Respecto a estas cosas, porque si no, en el aspecto bueno y malo nos vamos a perder. Porque además, Cristina, ¿cómo definimos si algo es bueno o malo? Se me ocurre, vamos a poner un ejemplo. No sé, me rompo la rodilla. ¿Eso es bueno o malo? Claro, en un principio puede ser algo malo, ¿no? Porque me está dejando la pierna inutilizada Echa polvo. y no puedo hacer nada, ¿no? Teóricamente con la pierna así. Pero si lo miramos desde el punto de, vale, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me he roto la rodilla? ¿Qué me ha hecho llegar a caerme, a romperme? No sé, es como cuestionarte un poco el por qué te ha pasado esas cosas, para qué, ¿no? Quizás iba demasiado deprisa, iba pensando en mil cosas a la vez y no estabas en el aquí, en el ahora, ¿no? Que a veces es donde tenemos que estar para poder, pues, realizar lo que realmente queremos, ¿no? Estamos siempre en un lado u otro. Entonces, si lo miramos desde ahí, desde que esa caída nos ha hecho ver de que tenemos que estar aquí y ahora presente y no en mil cosas, pues realmente ha sido una causa buena porque me ha hecho ver algo bueno. Lógicamente me va a hacer pararme, bueno, pues la consecuencia de no estar en donde tengo que estar. Entonces, creo que depende un poquito de eso, de cómo lo veamos. Claro, es que definir algo como eso, como algo malo, es totalmente superficial y alejado de la realidad, porque a lo mejor yo me rompo la rodilla y me obligo a estar 2 meses en casa, con lo cual, en la aburrición total, escribo un libro, que además, por otro lado, es un bestseller, me hago rico, cuando voy al hospital a que me hagan las sanaciones, conozco a la mujer de mi vida, ¿no? De la cual me enamoro y me caso, y digo, vale, y entonces, ¿esto qué es? ¿Esto cómo te lo comes, no? Por eso hay que alejar un poco la visión a la hora de conceptuar las cosas. Alejandra, me separo de mi pareja que llevo 10 años con ella. ¿De acuerdo? ¿Eso es bueno o malo? Claro, depende, ¿no? Depende de cómo lo perciba y cómo lo viva. Como he dicho Mm. antes, o sea, no es lo mismo para ti lo que está bien o lo que es bueno o lo que es malo que para mí. Y al final eso, desde como yo lo veo, es desde que nacemos cómo nos vamos moldeando, ¿no? Ese neurodesarrollo y cómo vamos percibiendo el mundo al final. Claro. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? A ver, me separo, es un trauma porque además yo lo quiero o la quiero. Uf, se me acaba el mundo, no voy a encontrar a nadie jamás igual. A los 6 meses has encontrado otra persona que te hace más feliz, con más conciencia y que te permite experimentar otras cosas. Y dices, vale, ¿fue bueno o malo? Volvemos otra vez. Todo esto es para que entendamos que al final es una forma de percibir una realidad. Aprende a percibirla de Claro. otra forma y vivirás tus experiencias de otra manera. En Nayara, me despiden del trabajo, que es algo que mucha gente teme muchísimo. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pues es que es lo que estamos hablando todo el rato, que depende, ¿no? De tu nivel de conciencia y del momento vital en el que estés. Yo hace unos años te hubiera dicho que es una desgracia y hoy seguramente lo vería como una oportunidad, ¿no? De aprender, de crecer, de salir de mi zona de confort, de conocer otras realidades. Pero es que me ha encantado el ejemplo primero que has puesto de la rodilla, porque yo hace unos años fui a vivir a Ecuador en una experiencia que iba a ser de 2 años de cooperación y misiones y demás. Y cuando llevaba unos pocos meses allí me rompí el pie y estuve 2 meses escayolada y no podía moverme y no podía hacer nada de lo que se supone que iba a hacer. Y tuve muy claro que fui a Ecuador a entrar en crisis porque aquello me supuso parar por primera vez en mi vida y entrar en una crisis personal brutal, ¿no? Y de hecho volví de Ecuador antes de tiempo y no hice lo que iba a hacer, pero entendí que había sido para eso. Entonces me Ujú. encantaba el ejemplo porque para mí es muy representativo. Claro, es que simplemente es volvernos un poquito más conscientes respecto a las experiencias de vida. Porque Cristina, yo se los comento, digo, ¿qué tal si en vez de ver las cosas como buenas o malas,
las empezamos a ver como cosas necesarias, como experiencias necesarias en nuestra vida para poder hacer lo que hemos venido a hacer, que es experimentar, ¿no? Cristina, ¿tiene sentido esto? Claro, totalmente. Tiene muchísimo sentido, puesto que sin esas cosas supuestamente malas no avanzaríamos, no evolucionaríamos, porque como bien has dicho tú antes también, no hay, en la dualidad no hay diferencia entre una y otra. Al final las dos nos hace ver lo uno lo otro, ¿no? No hay oscuridad, no hay luz y no hay oscuridad, ¿no? Y entonces tenemos que experimentar estas cosas más oscuras que a lo mejor podemos tacharla de oscura, de mala, de todo lo que queramos, pero sin ellas no vamos a evolucionar, porque si estamos todo el tiempo en cosas eh, supuestamente buenas, ahí nos vamos a quedar siempre. No Claro. vamos a experimentar más nada, no vamos a ver qué más hay detrás de eso. Y al Ujú. final nos vamos a quedar en nuestra zona de confort, que es tan fácil, y desde ahí no se evoluciona. Tenemos que experimentar esas otras cosas. Esto es así, ¿no? Además, qué aburrido, Alejandra. Imaginaros una vida donde no haya retos, donde todo te salga como tú quieres, le gustes a todo el mundo, obtengas lo que deseas al momento. Y uno de momento dice, ¡ay, maravilloso, lo compro! Pero si te pones a pensarlo bien, dices, qué aburrimiento, me suicido. O sea, Ujú. a ver, tenemos que Ujú. entender que todo lo que nos pasa es necesario, ¿no, Alejandra? Sí, totalmente. O sea, yo creo que sería súper aburrido y que al final perdería el sentido. Perdería el sentido porque si siempre estamos en el placer y siempre todo es maravilloso, o sea, al final nos acostumbramos y biológicamente también, ¿no? Perdería el sentido, ¿no? Ujú, Y esta capacidad al final que nos diferencia, ¿no? Como ujú. ser humano de otro tipo de especies. Perdería el sentido Claro. totalmente para mí. Claro. Claro, y nos pasa con las experiencias, nos pasa con las personas, Ujú, porque muchas veces yo escucho, ¿no? Ay, yo quiero una persona que sea buena conmigo y que me trate bien y bla, bla, ujú. bla. Y luego cuando la encuentras dices, y tráigame al otro, ¿no? Tráigame a la otra, la que me hacía sufrir, a la que me daba caña. Y es, no porque... Claro, tampoco. Sí, 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 perdona. dime. Creo que tampoco se trata de romantizar el dolor o el sufrimiento ni nada de esto, ¿no? Ni de irnos a ese extremo de romantizar o No, idealizarlo, no, no. pero Se trata de verlo como es. Como es claro. necesario. Ahora, Ujú, Nayara, si es necesario, y eso me lo han preguntado muchas veces en los talleres, si es necesario y yo lo estoy entendiendo, ¿por qué sufro tanto en mi vida? Si entiendo que ujú. todo lo que me pasa es necesario, ¿por qué sigo sufriendo, Nayara? No sé, supongo que porque hay una parte de nosotros que lo que busca es ese placer, ¿no? Esa felicidad, ese estar en calma y todo lo que nos suponga un desafío, pues no siempre somos capaces de aceptarlo y de verlo como tal. Y quizá no estamos preparados o bueno, no lo sé. Ujú. Siempre aspiramos, yo creo, a ese estado. Además, yo creo que eh, tendemos mucho a confundir la felicidad o sí, la felicidad con un estado constante, ¿no? Y con un tener todo resuelto. Y en realidad yo creo que la felicidad está en el camino, en los pasos que vamos dando, en ir resolviendo precisamente esos desafíos, bueno, resolviendo, transitando, superando, viviéndolos como buenamente podamos y que precisamente esa sensación de plenitud de cuando has superado un momento complicado y ver que has llegado ahí y que has sido capaz, pues que quizá tenga mucho más valor que el simplemente estar bien porque sí, sin tener que hacer nada para ello. Claro, porque además no estamos aquí para eso, ¿no? Entonces, yo se los comento, a ver, una cosa es decir que entiendo que todo es necesario y otra cosa es entender que todo es necesario. Son cosas diferentes, ¿vale? Yo conozco mucha gente con el concepto, pero claro, llevar eso a tu vida cuando estás viviendo momentos complejos es duro, es duro. Pero yo creo que más bien el sufrimiento viene porque nos resistimos a la realidad, a esa realidad que no queremos experimentar, sea una separación, sea una pérdida, sea un dolor, sea lo que sea. Y como no lo queremos experimentar, ahí viene el sufrimiento, porque nos resistimos a él, ¿no? Cuando ya hemos visto por propia experiencia que si tiene que estar, va a estar. Entonces lo mejor que puedes hacer es ayudarlo, es fluirlo.
que es algo también que cuesta bastante, pero bueno. Entonces, Cristina, ¿te suena con lógica inteligente el hecho de que entendamos que todo lo que llega a nuestra vida es neutro? O sea, todas las experiencias que llegan son neutras y ya depende de nosotros que las vamos a conceptuar o a poner de la parte positiva o a de la parte negativa, dependiendo de la carga emocional que le pongamos, ¿no? Totalmente, es totalmente neutro y desde la bioneuroemoción así es como se entiende totalmente cada experiencia, ¿no? De hecho, si yo veo una película y tú ves la misma película, la vas a entender la vas a entender a tu manera y yo la voy a entender a la mía, ¿no? Porque en base a lo que cada uno cree, así es como experimenta pues cada experiencia, ¿no? Y bueno, esa es una parte que nos cuesta de entender, pero realmente es la más importante porque cuando empezamos a ver esos problemas o esas situaciones desde esa manera neutra, es cuando podemos cambiar la percepción de las cosas y darnos cuenta que hay mil maneras de ver las situaciones y que por ende podemos elegir la que queramos y podemos Ujú, elegir quedarnos en la pena, en la tristeza, en el desaliento de que eso, wow, lo que me ha pasado a mí, esto es malísimo, no puedo salir de aquí, caigo en depresión, o puedo entenderlo como, wow, mira lo que me va a pasar, sí, sufro, me duele, es lógico, soy un ser humano, pero puedo modificarlo y puedo cambiarlo hacia algo mucho mejor en mi vida y moverme de una experiencia donde estaba a vivir otra experiencia completamente distinta. pues esa es la invitación, ¿no? Que sí podemos. Otra cosa es que no sepamos, porque claro, no nos enseñan a hacerlo, ¿no? Vivimos en el victimismo y en el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Pero sí tenemos la capacidad de poder, solamente hay que trabajar. Entonces, Alejandra, eh, Ujú. realmente no hay nada malo en la vida. Pero ojo, si no hay nada malo en la vida, tampoco hay nada bueno en la vida. Sí, porque hay mucha gente que se me va a un lado y se me va al otro. No, no, no. Si entendemos que no hay nada malo como tal, que todo es neutro, tampoco hay nada bueno. Todo es Ujú. neutro. ¿Suena esto con sentido? Sí, bueno, al final, como está hablando Cristina, o hablabas tú antes, ¿no? O estos estímulos, lo que no encontramos en la vida es neutro y nosotros le aplicamos nuestra percepción, ¿no? Con nuestras gafas de cómo lo vemos, ¿no? De lo que hemos aprendido y bueno, cómo lo Ujú. percibimos y qué se nos asocia, ¿no? Todos los estímulos que se nos asocian. Entonces, por ende, podríamos decir, ¿no? Que no existe tampoco nada bueno. Pero se Ujú. me vienen como los tres ejemplos que estábamos hablando antes, ¿no? De si me caigo y me hago daño en la rodilla, si me echan del trabajo o si me deja mi pareja. Veía como esa base común de que si nos quedamos con eso solamente, lo primero que vemos es como pues esa base común de a ninguno nos gusta el dolor o la preocupación de no poder pagar la casa o de Ujú. ser abandonado por nuestra pareja, ¿no? Pero al final Ujú. eso es tan reduccionista que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Y por eso hablábamos, Sí. ¿no? Del contexto y de lo que puede significar y de lo que aplicamos nosotros o de lo que podemos aplicar, ¿no? Es O quedarnos. reduccionista, cortoplacista y muy Ujú. inconsciente verlo de esa forma, porque no estamos viendo, es como si viéramos una fotografía tan cerca que no puedes ver ningún tipo de detalles, ves un borrón, una mancha. Exacto. Y te vas alejando y vas viendo qué es, que al principio no lo sabías. Esto es lo mismo. Claro. Que ojo, Esa volvemos a lo difusión, mismo. sí. Aquí no vivimos en el mundo del yuppie, de que somos inconscientes, de que hay relaciones, situaciones, experiencias muy jodidas. Las hay. Ujú. Estoy diciendo que depende de las herramientas que tengas y que desarrolles, puedes pasar por esas experiencias de una forma totalmente diferente. Es Exacto, más, no exactamente. tenemos que convencer a nadie. Tú pones a 50 personas que acaban de tener una separación de la persona de su vida y a lo mejor Ujú. 30 lo viven fatal, fatal de querer no saber nada de la vida, 10 lo viven más o menos y otras 10 están pensando en la próxima pareja y qué felices son porque tienen tiempo libre y pueden hacer otras cosas. Siendo la misma Claro, experiencia. Dices, claro, vale, exactamente, al final. Cada uno lo sí, vive de una forma, pero es como decía Cristina, o como decías tú también, ¿no? La capacidad de pararte a observarlo y poder difusionarte y de aceptarlo, sí. no de luchar contra ese malestar, porque al final, mira, por ejemplo, en este ejemplo que acabas de poner, el grupo que dices
que ya estarían deseando encontrar otra pareja, por ejemplo. Estamos Ujú. hablando de la percepción, que estamos de acuerdo. Sí, Pero claro, yo desde mi perspectiva lo veo como algo raro, suena ahí, ¿no? sí, yo lo sé. De hecho, Claro, me para voy a mucha esa gente, conciencia, ¿no? De aceptar el dolor y transitarlo porque no queda otra, sino que nos esté escuchando directamente van a pensar que estamos locos. O sea, ¿de qué estáis hablando? ¿De que un cáncer es bueno? No me de que jodas. Sí, pero no es que sea bueno, es que es necesario, porque ya estamos huyendo de las etiquetas de bueno y malo. Simplemente está por... Además, ¿cuánta gente no ha pasado por enfermedades muy duras que ujú, saliendo de esa enfermedad, si es que han salido, resulta que son mejores personas, más ujú, conscientes, más felices, y entonces dices, vale, ¿fue bueno o fue malo? O sea, todo también depende del resultado. Y ujú. ahora ya entramos, Nayara, en una situación ya compleja para más personas, que es el tema de, vale, lo de las experiencias te lo compro, pero personas malas, personas buenas, ¿esto existe o tampoco existe, Nayara? Bueno, yo creo que sí, que hay personas que son malas. No te sabría decir de dónde viene esa maldad o creo que en algunos casos tratamos de buscar justificación, ¿no? A esa maldad desde el, bueno, pues habrá tenido experiencias en su vida que la han llevado a hacer así, le habrá pasado no sé qué cuando era pequeño. Intentamos siempre justificar ese tipo de comportamientos, Ujú. pero la realidad es que como seres humanos nos mueven muchas emociones diferentes y no todas son agradables o aceptables y nos Ujú. llevan a comportarnos pues de manera que dañamos a otras personas y a veces, bueno, con conciencia de ello, ¿no? Ok, interesante. Cristina, ¿tú qué piensas? ¿Hay personas buenas o malas? Pues mira, yo pienso que todos somos buenos y todos somos malos. Ujú. Realmente dentro de nosotros está el asesino y está también la niña pobrecita o el niño pobrecito tan bueno que siempre hace todo bien. Pero realmente ahí depende un poco de en base a qué hemos reprimido por mucho tiempo y qué no hemos reprimido, porque muchas veces cuando reprimimos muchas emociones y muchas historias en nuestra vida, acaba saliendo algo verdaderamente pues catastrófico, ¿no? Digámoslo así. Es como cuando yo aguanto en mi mano un muelle durante mucho tiempo, ahí aguanto, cuando ya no puedo más y abro mi mano, ¿cómo va a salir hoy se me ha ido la palabra, ese muelle, ¿no? Va a volar, ¿no? Pues con las emociones pasa un poco igual. Cuando estamos reprimiendo durante tanto tiempo, durante mucho tiempo, en base a todas nuestras experiencias que hayamos vivido, y normalmente aguantamos por miedo, porque al final es, una de las cosas que también nos mueve, ¿no? El miedo, pues puede salir verdaderamente de ahí algo bastante malo. Ok, Entonces, bueno, es verdad que hay cosas malas y gente mala y gente buena. ok, Nosotros somos los que vamos a permitir si queremos que esas personas entren en nuestra vida o no. ok. Lógicamente, ahí están nuestros límites, pero Vale, sí que existen y creo que existen en base a eso. vale. Pues vamos a seguir profundizando a ver si esto es así o a lo mejor no. Alejandro, ¿tú qué piensas? ¿Hay gente mala, buena? Uf, me encanta la pregunta, la verdad que me encanta. Pues mira, hasta no hace mucho, eh, personalmente, decía mucho en mi vida, bueno, en el fondo no es mala persona, en el fondo no es malo o no es mala. Y era por esto, ¿no? Como decía Nayara, como una forma de justificar. Para mí no existen las personas malas o buenas. Yo lo veo, vuelvo a lo mismo, pues desde que nacemos somos pequeñitos, lo que percibimos, lo que nos enseñan. Si yo te ataco a ti o hago algo que te pueda hacer daño, hablarte mal, abandonarte, en fin, lo que sea, em, pues yo lo veo ya no como algo personal, sino desde tu herida y desde lo que has vivido y esa respuesta automática, ¿no? Esa Ujú. reacción. Ok. Entonces, al final creo que se trata más de responsabilidad. Ujú. Cuando yo me hago responsable de que te estoy haciendo daño a ti. Vale.
Pues también es importante lo que estás comentando. A ver, yo os digo mi punto de vista. Yo no creo que haya gente mala. Se lo estaba comentando a Nayara antes de empezar el programa. Como tampoco creo que haya gente buena, ¿no? Os pongo un Ujú. ejemplo que a la gente le encanta. Poner un grupo de bebés desde 2 meses hasta 1 año, 2 años, ¿vale? En un cuarto, 20 o 50 niños. Y darles pistolas, cuchillos, fuego y diferentes cosas con las que se puedan lastimar. ¿Cuánto pensáis que van a tardar en hacerse daño? Ellos mismos, unos a otros, en matarse, en pincharse. Y la pregunta sería, ¿lo hacen porque son malos? ¿O lo hacen porque no son conscientes de lo que están haciendo ni del daño que están haciendo? Que es muy Ujú. diferente. Esto es lo mismo. Yo cuando veo que un ser humano hace algo a otro con intención de lastimarlo, yo no veo maldad, yo veo inconsciencia, falta de Ujú. conocimiento, nada más. Aunque lo hagan con intención, aunque lo hagan con conciencia, que conciencia no es consciencia. O sea, conciencia es sé lo que estoy haciendo. Consciencia es si lo supiera realmente no lo haría. O sea, conoces al completo. Entonces yo creo que más bien lo que hacemos es eso. Desde lo que tenemos en ese momento, hacemos lo que podemos. Porque claro, no es lo mismo una persona que ha crecido en una familia estructurada con unos buenos valores, sin tener que matar para comer cada día, a una persona que a lo mejor nace en las favelas de Brasil, donde todo lo que ha visto ha sido prostitución, asesinato y lo que quiero lo tomo por la fuerza. Obviamente no puedes compararlos. Ujú. ¿Quién es mejor o quién es peor? Yo creo que ninguno. Yo personalmente no creo que exista la maldad. Existe la ausencia de consciencia. Y lo mismo para la parte buena, ¿eh? A mí estos que van de salvadores, de santos, me parece lo mismo. Es la misma versión hacia el otro lado, ¿vale? Son simplemente gente que hace lo que puede con lo que tienen. Pero ese es mi punto de vista, por supuesto. Bueno, antes de seguir con puntos de vista y con el tema que está fantástico, ¿qué os parece si nos presentamos para que la gente pues, sepa qué hacemos, dónde contactarnos y cómo trabajamos? Cristina, ¿quieres que empecemos contigo? Vale. Pues bueno, yo soy Cristina Rodríguez, tengo un centro de belleza holístico en Málaga, donde creé una metodología única a través de la respiración consciente y la meditación, donde acompañamos pues, a los clientes a que encuentren esa belleza interna, ¿no? Más que esa belleza que se ve en el exterior. Y acompaño y soy mentora y formadora de otros centros de belleza también, donde los guío a trabajar con esta misma metodología. Y bueno, hago talleres de respiración consciente, retiros y bueno, un poquito esto es a grosso modo todo lo que hago. Ok, pues suena bastante interesante, Cristina. ¿Y dónde quieres que la gente te investigue, te contacte para que pueda ponerse? Vale, pues en Instagram, Cristina-emoción y piel-bajo, estamos en las redes Ujú. y después, bueno, en mi página web creandotubelleza.com y bueno, hay un poquito donde me pueden contactar. Perfecto, pues invitamos a la gente que le guste algo de lo que haces, Cristina, que te contacte, ¿vale? Gracias. Nayara, ¿vamos contigo? Vamos. Bueno, pues yo, aunque todavía sigo teniendo mi trabajo, eh, vamos a decir, convencional, también soy distribuidora de aceites esenciales. Y bueno, la aromaterapia llegó a mi vida hace como unos 4 años y a pesar de que anteriormente ya había estudiado otras terapias alternativas y utilizaba otras herramientas, para mí fue como el eslabón que me faltaba, ¿no? El poder acompañarme primero a mí a nivel emocional por diferentes situaciones que estaba pasando y el descubrir que era una herramienta para poder acompañar también a otras personas, no solo a nivel emocional, porque los aceites esenciales tienen también bueno, un impacto físico importante. Y fue un proceso de ir también, bueno, eliminando productos tóxicos, disruptores endocrinos, etcétera, de mi vida y de mi familia, pensando también mucho en mi hija y a partir de ahí empezar a acompañar a otras familias en ese proceso de descubrir que hay otras formas de cuidarnos, de utilizar productos que no solo no nos dañan, sino que además elevan nuestro nivel de bienestar
muchísimo y se nota en todo, en nuestra vida. Se nota en la energía diaria, en cómo tú te sientes a nivel emocional, en tu cuerpo, a nivel energético, se nota muchísimo. Entonces, bueno, en ese proceso estoy de acompañar familias, casi siempre mujeres. Hay muchas mujeres y madres que se interesan por este tema, pero por supuesto abierto a quien le interese. Perfecto. Yo me imagino que esto también lo haces presencial y online, Nayara. Sí, hago talleres online, también los hago presenciales. La comunidad, lo bueno también es que tenemos una comunidad muy grande, donde también se dan formaciones, talleres, acompañamiento. Hay grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, donde no solamente hay información, sino que también cuando tienes cualquier duda o cualquier inquietud, puedes preguntar y al momento se te responde. Entonces esa parte también me gusta mucho, la de la comunidad, que creo que es algo que se ha perdido mucho hoy en día, el tener una tribu con la que compartir y con la que ir caminando. Ujú. Y, por ejemplo, en mi casa hacemos talleres cada 2 meses con las personas que están más cerca, porque es verdad que esto abarca, de hecho, parte de la comunidad está en Canarias, pero y también en Cataluña, en diferentes puntos, pero con las personas que están cerca hago talleres en casa, sí. Que por cierto, ¿dónde estáis? ¿Tú, Nayara, dónde estás físicamente? Cerca de Bilbao. Cerca de Bilbao. ¿Y tú, Cristina, que se me olvidó preguntarte? Yo en Málaga, capital. En Málaga, perfecto. Pues, Nayara, ¿y dónde quieres que te contacten? Pues en Instagram soy esencialmente _Nayara, es la red social que más utilizo ahora mismo, pero bueno, en Facebook también me pueden encontrar como Nayara Lopategui y yo creo que esos son los dos canales más fáciles. Pues invitamos a la gente que te esté escuchando y que le vibre algo de lo que haces, Nayara, que te contacte, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti, Alejandra, es tu turno, cuéntanos. Bueno, yo estoy en Almería y soy psicóloga sanitaria y atiendo tanto online como presencialmente. Colaboro con distintos centros y bueno, ahora mismo atiendo a adultos y a parejas y ya en breve, dentro de poquito, también a niños más pequeños y adolescentes. Y bueno, mi enfoque es más bien integrativo, porque no me he formado como en distintos modelos psicoterapéuticos, ¿no? Y al final la psicología integrativa pues se basa en esto, el vernos al ser humano como un ser biopsicosocial. Entonces, bueno, pues desde las terapias de tercera generación, desde el enfoque de trauma y apego, que el MDR, como has dicho antes, es como la terapia que más evidencia científica tiene para este enfoque. Y bueno, distintas herramientas también, como el mindfulness y bueno, el trabajo con el cuerpo. Ahora estoy profundizando más en la somática, en el trabajo somático y todo esto. Y bueno, ahí estoy. Pues muchas herramientas para que después los siguientes se quejen de que es que no sé quién me puede ayudar, quién me puede acompañar, cómo nos cuesta de verdad Ujú, pedir ayuda cuando es tan bonito recorrer el camino que tenemos que recorrer nosotros, pero acompañado de gente que esté ahí por la labor de ayudarnos, ¿no? Que es totalmente diferente. Alejandra, ¿y dónde quieres que te ujú. contacten, te curiosen? Bueno, pues en Instagram, en redes sociales, que mi cuenta es Alejandra Álvarez Psicología, todo seguido. Ujú. Bueno, mi perfil en Doctoralia también, que es una plataforma de médicos y distintos profesionales de la salud. Doctoralia, creo que, bueno, si pones mi nombre, Alejandra Álvarez López, te aparece. Y bueno, en Facebook también estoy por ahí. Y página web también, alejandraalvarez.centro de ASEI. También pueden encontrarme por ahí. Y ahí, bueno, pues están todos mis datos, un poco la formación y a lo que me dedico y todo esto. Y todos los Pues, problemas que se pueden tratar. pues genial, pues invitamos, hacemos extensiva la invitación para la gente que le guste lo que haces, Alejandra, que te contacte, ¿vale? Gracias. Y si os parece bien, antes de irnos, porque nos queda muy poco tiempo, algo que también se nos ha quedado un poquito en el tintero, porque no nos da tiempo el formato de 45 minutos, es porque hay mucha gente que me dice, Santi, pero entonces si no hay nada bueno o malo, yo puedo hacer lo que me dé la gana. O sea, puedo salir con una pistola, matar, violar, robar. Y digo, bueno, ¿y no lo hacemos? En realidad no lo hacemos. O sea, en realidad puedes hacer lo que quieras. Ahora, yo personalmente no voy a hacer cosas con las que no vibro. O sea, no porque yo sepa que todo es neutro. Es más, no porque yo sepa
que si yo hago algo con Cristina que le puede dañar, es aparentemente malo, lo voy a hacer. No, porque yo no vibro ahí. A no ser que me lo pidan. Porque hay cosas que a mí, por ejemplo, me han pedido que pueden dañar a otras personas, pero que ellas entienden o ellos entienden y yo entiendo que es para su crecimiento. Esto es, no sé, cómo se me ocurre. Yo me estoy muriendo de una enfermedad terminal que no me permite acabar con mi vida por mí mismo y te digo, Nayara, ¿me harías el favor de ayudarme a morir? O sea, me estás matando en realidad. Pero no es lo mismo matarme con la intención de lastimarme a matarme con la intención de quitarme daño. ¿Suena esto con sentido, Nayara? Sí, para mí sí, es verdad que, bueno, podríamos también debatir mucho porque hay controversia, ¿no? Pero respecto a lo que decías de si todo es neutro, ¿por qué no hacer determinadas cosas o por qué sí hacerlas? Para mí has dado en el punto clave con qué es lo que vibra conmigo, ¿no? Y yo creo que para mí el bien y el mal tienen más sentido desde ahí. O sea, Ujú, es decir, eh, hoy en día lo que está bien y mal lo deciden las leyes, lo decide la ética, hay unas normas, ¿no? Que nos dicen cómo tenemos que comportarnos para vivir en sociedad. Pero y que lo deciden unos pocos, que ujú, normalmente son pues quienes tienen el poder y quienes deciden cuál es el bien mayor para todos. ujú. Pero para mí el bien y el mal tienen sentido en tanto en cuanto yo estoy alineada o siento que vibro con eso que estoy haciendo. Sí, lo que pasa también es que ahí corremos el riesgo que la vibración que tú vas a tener y lo que vas a hacer va a ser en función de las herramientas que tienes. ¿Qué quiere decir esto? Que una Claro. persona con una baja vibración, por mucho que vibre con algo, igual la situación que va a hacer va a ser dolorosa. Pero esto de la neutralidad no tiene que ver con la inconsciencia. Neutralidad es ver las cosas como son. Ya está. La conciencia es lo que te va a permitir hacer unas cosas o hacer otras, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Cristina Rodríguez, muchas gracias por un programa más. Muchas gracias a ti por permitirme estar aquí. Un placer de verdad. Lo hago con todo gusto. Nayara Lopategui, gracias por compartir el programa de hoy. Gracias a ti por invitarme. Y Alejandra, un gustazo que hayas estado. Ojalá y haya más programas. Gracias Y a los que nos estén a escuchando, como vosotros. siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y recordar lo más importante que a nosotros, sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.